I would like to begin by calling on Mr. Pop. Sir, you have the floor. Muchas gracias. Para el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas es una sesión, la 15ª sesión, sumamente importante, porque vamos a escuchar y pretendemos tomar nota de la realidad, la postura y el planteamiento que los pueblos indígenas tienen con respecto al cumplimiento de sus derechos, pero particularmente en el tema de la paz, el conflicto y las resoluciones. El Foro Permanente, integrado por 16 expertos, va a tener la oportunidad de tomar nota alrededor de estos temas y vamos a construir una serie de recomendaciones que nos van a permitir avanzar en ese diálogo entre Estados y pueblos indígenas para mejorar las condiciones del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Mi nombre es Álvaro Pop, soy de Guatemala, del pueblo indígena maya, mi idioma es el Quechí, y reconozco que en América Latina tenemos el reto enorme de buscar la paz en muchas de las regiones, pero también de cumplir compromisos, cumplir pactos y convenios como en otras regiones del mundo. Muchas gracias por acompañarnos. I wanted to ask about, since your theme is peace and conflict, I wanted to ask about environmental defenders, since often Indigenous people are the subject of violence because of their role in protecting environmental resources. So I think this is something that we're seeing all around the world, but there has been some attention on it recently with the recent murder of Berta Cáceres. I'm just wondering where you see the UN's role in this, and also I think it's been raised that the climate change agreement could be one way that the role of Indigenous people could be recognized for what they do in terms of protecting natural resources. Are there any other ways that that role could be recognized by the United Nations? Thank you. Thank you. Who would like to? Would you like to start? Yes, thank you. Hay una contradicción entre lo que los pueblos indígenas han preservado con respecto a la naturaleza, el medio ambiente, y lo que los estados en muchas regiones del mundo los han tratado y han manejado las reivindicaciones que alrededor de los recursos naturales los dirigentes indígenas han desarrollado. Nos preocupa y me preocupa en lo particular que en casi todas las regiones del mundo tenemos denuncias de persecución a líderes que son activistas y que han protegido fuertemente los recursos naturales y han cuestionado las acciones que muchas veces se han hecho, o en la mayoría de casos se ha hecho sin consulta. Me parece que Naciones Unidas tiene la gran oportunidad a través del Foro Permanente y el Consejo Económico y Social de recibir las recomendaciones que hace el foro precisamente en la búsqueda de mejores procesos de diálogo y el reconocimiento, como usted muy bien plantea, de que los dirigentes de los pueblos indígenas son protectores y son defensores de un ambiente que el mundo necesita. La discusión al respecto es una buena posibilidad en torno al cumplimiento también de los derechos de los pueblos indígenas, y en ese sentido quiero felicitar al pueblo y gobierno del Canadá por esa decisión tan importante alrededor de la declaración. Creo que efectivamente las preguntas que se han mencionado acá son las preguntas que en todos los lugares tenemos que hacer, es decir, cómo llevamos a la práctica los reconocimientos de la declaración, la aprobación y ratificación del convenio 169 que trae de manera clara la consulta previa, libre e informada, cómo lo operamos y sobre todo los siguientes pasos en todos los países que han reconocido la declaración y el convenio es qué reformas legales, qué normativa constitucional habrá que transformar para beneficio del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Es una enorme preocupación del foro la violación a los derechos de los pueblos indígenas en ese contexto de búsqueda del respeto de la declaración en el ámbito de las explotaciones mineras, las explotaciones hidroeléctricas. Hay mucha denuncia alrededor de eso. Y eso genera
pocas posibilidades de paz y ha levantado mucho el conflicto. Por eso es nuestra preocupación y vamos a escuchar ahora a los pueblos indígenas y a intentar hacer una hoja de recomendaciones que permita tomar en cuenta estos temas. Thank you. Mauricio Guerrero, Mexican News Wire Agency. So I'm going to ask my question in Spanish to Mr. Álvaro Pop. Hemos visto un repunte de la violencia contra los defensores del medio ambiente y derechos humanos indígenas, como mencionó la compañera. ¿Cuáles son las condiciones que han permitido ese repunte específicamente en América Latina y en América Central y en México? ¿Y cuál es el papel de la industria minera en ese repunte de la violencia? Muchas gracias. Encontrar una generalización que nos permita responder a esa pregunta es complicado. Sin embargo, tenemos que reconocer, como el caso de la señora Berta Cáceres en Honduras, que en muchos casos hemos tenido una persecución a los líderes que protegen los recursos naturales a partir de intencionalidades o decisiones de inversión que tienen las empresas. Y en muchos casos también tenemos que reconocer la denuncia de organizaciones de pueblos indígenas, de organizaciones sociales, en donde hay regiones del mundo en donde existe una alianza entre estas empresas y los gobiernos. ¿Por qué el repunte? Me parece que esto es una respuesta global y es que cada vez más el mundo y el sistema global necesita de los recursos que tienen los pueblos indígenas, que han protegido por cientos de años los pueblos indígenas. Y el no cumplimiento de una consulta previa, libre e informada, trae consigo este tipo de roces y este tipo de enfrentamientos. Y en consecuencia, una de las recomendaciones que el foro ha insistido es, en primer lugar, el cumplimiento de la consulta previa. La consulta tiene que ser previa. Tenemos ejemplos en el mundo que la consulta se hace luego de haber dado derechos de explotación, incluso derechos de exploración. Y eso es un absurdo. Si esto continúa así, las posibilidades de crisis y de enfrentamiento aumentan. Por otro lado, también necesitamos que el diálogo sea realmente de buena fe. Es decir, que vaya con el propósito de hacer un compromiso real y vinculante con lo que se pacte. Y finalmente, me parece que el Foro Permanente y Naciones Unidas tiene la posibilidad de acompañar estos procesos y de vigilar que efectivamente desde el ámbito internacional se puedan cumplir. Algo que ya se ha venido haciendo, pero que tenemos que fortalecer particularmente en estos casos. Yes. All right, Mr. Pop, any final words? El tema de esta sesión del foro nos va a permitir escuchar a los pueblos indígenas sobre temas que hemos venido nacionalmente en todas las regiones viendo con mucha preocupación, pero también me parece que es un motivo verdaderamente significativo para confiar en que las posibilidades de tener una plataforma en Naciones Unidas, como es el Foro Permanente, puede permitirnos ir encontrando maneras de superar las crisis y los conflictos, pero también el cumplimiento de resoluciones. El tema de la administración de los recursos naturales está generando en el mundo grandes posibilidades de aumentar las crisis. Sin embargo, el tener una plataforma de esta naturaleza puede ayudar a superarlos. El tema del agua en muchas regiones del mundo ya es una fuente enorme de crisis y de conflicto. Pero me pregunto, ¿cómo le hablamos al oído de Wall Street para decirle que el tema de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas también son importantes más allá de la simple ganancia? El reto del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas es enorme y la plataforma que el Foro Permanente está presentando y sigue presentando va a ser una oportunidad para enfrentarlo. Muchas gracias.